Bueno, buen día para todos. Nuevamente damos la bienvenida a nuestro podcast en modo seguro de ISOC. El día de hoy nos adentraremos en un nuevo avance tecnológico relacionado con la inteligencia artificial, justamente algo que ha venido generando mucho ruido los últimos 4 o 5 días, justamente ahorita en abril, y se trata de mitos de Anthropic, una tecnología que ha venido marcando un punto de inflexión sin precedentes justamente en la industria y sobre todo en la industria de ciberseguridad. Y en esencia tenemos que saber que este es un modelo que ha logrado descubrir de forma autónoma miles de vulnerabilidades zero day, o incluso pues tiene esa capacidad potencial en este instante, y esto sencillamente cambia las reglas de juego porque es capaz de generar exploits funcionales en cuestión de horas. Podría decirse que de haberse detectado 7 vulnerabilidades en una semana, ahorita pasa a 100, y esto en cierta medida tiene dos formas de verse. El primer matiz es cómo esta herramienta puede aprovecharse desde los expertos en ciberseguridad, los que están del lado bueno, pero pues también marca un punto eh, para ser aprovechado por parte de los que justamente aprovechan estas tecnologías para vulnerar los sistemas. Y en ese sentido nos acompañan hoy John Galindo, nuestro CEO en Digisoft, y Luis Gabriel Roncancio, CTO también en la organización. Para comenzar, Luis y John, sí me gustaría que de pronto profundizáramos un poco en el contexto de esta herramienta, qué es, qué hace y por qué es un reto para las organizaciones desde la perspectiva de aprovecharse, pero también para defenderse. Sergio, pues muchas gracias por la oportunidad. Pues básicamente hay que decir que Midos no nació como una herramienta, un desarrollo específico para ciberseguridad. Realmente fue una evolución de un modelo generalista de Anthropic que lo que buscaba era una mejor profundización en los aspectos de desarrollo de software y programación, pero teniendo en cuenta que era importante tener aspectos de seguridad en el código. Los resultados demostraron una profundización mucho más de lo esperado en el modelo con relación a los temas de ciberseguridad. Y por eso generó, pues obviamente, esa identificación de vulnerabilidades tan importante que fue más inusual de lo esperado, porque pues inicialmente esperaban pues solamente ver, digamos, que unas vulnerabilidades en el código como una mejor práctica de desarrollo seguro, pero empezó a meterse más en la explotación incluso de las herramientas tecnológicas de sistemas operativos y navegadores, y eso permitió generar unos zero days, como bien lo decías, que generaron preocupaciones. Entonces, básicamente así nació. Y ahora, ¿qué están haciendo? Pues básicamente dijeron, no podemos lanzar esto al mercado como una herramienta generalista. Crearon un proyecto específico que se llama Project Glasswing, que permite que solamente socios como AWS, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike, entre otros, podrían participar, y les van a dar 90 días para, pues, obviamente, aprender de esas vulnerabilidades y poderlas corregir antes de que se liberen el Internet, y puede generar lo que va a generar, que va a ser un volumen de detecciones anormal frente a la historia. Perfecto. Esto en términos de las organizaciones, ¿qué implica? Esto es una herramienta que ellos la deben ver de manera positiva. Esto es una herramienta que les debe presentar una alerta, básicamente actualizar sus roadmaps de adopción de nuevas tecnologías. ¿Esto qué implica para un CISO y los líderes de ciberseguridad e incluso los CEOs como tal? Básicamente, y retomo lo que mencionaba John dentro de su esquema de la explicación que nos dio a través de mitos, y básicamente este es un modelo de razonamiento autónomo de nueva generación, ¿vale? Diseñado específicamente para análisis profundo del código y la detección de vulnerabilidades lógicas que los modelos convencionales o bueno, los modelos tradicionales o los scan tipo DAS o SAST no han logrado visualizar.
Y bajo ese esquema es que hoy podemos decir que Mythos, este salto que ha dado Anthropic hoy por hoy hacia la inteligencia artificial de ciberseguridad autónoma, es capaz de encontrar esas vulnerabilidades lógicas complejas o los zero days en cuestión de segundos, minutos como tal, y ese es uno de los principales beneficios, por decirlo de alguna manera, que puede llegar a tener las organizaciones particularmente. Anteriormente se contaban con modelos o con herramientas precisamente que ayudaban con la detección de brechas de seguridad, pero esas detecciones estaban basadas en lo que se conoce hoy por hoy si existía o no existía una firma o ya alguien ha tratado de explotarla y por X o Y circunstancia existía información al respecto. Y era así, de esta manera, que los sistemas tradicionales detectaban que existía una vulnerabilidad. Y los zero days, pues para las herramientas a través de análisis de vulnerabilidades se pone un poco más complejo debido a que pues al no tener esa información o dentro de esa base de conocimiento, al no tenerla, pues básicamente genera un riesgo como tal. Mythos entra a poder analizar el comportamiento frente a esas posibilidades de zero days y poder determinar si existe una brecha o no. Ahora, a nivel de las implicaciones positivas que las organizaciones pueden llegar a tener, pues básicamente existe una que para nosotros sin duda alguna es la reducción del tiempo. Ya hoy por hoy las organizaciones pueden auditar no solamente software, sino diferentes ecosistemas en cuestión de segundos. Tradicionalmente, el poder hacer este análisis de código, el análisis de software, pues tomaba unos minutos y mucho más si en dado caso que no se incorporara dentro de la línea de producción, no se estuviera haciendo esta validación de seguridad, sino eso era post-mortem como tal. A su vez, por supuesto, esos códigos legados que pues por años han existido y que van a seguir existiendo, pues van a tener una capacidad de poder ser analizados en cuestión de segundos. Eso nos va a ayudar sin duda alguna a poder entender ese código oscuro o obsoleto, por decirlo de alguna manera, y poder encontrar esas fallas de seguridad y poderlas blindar de alguna manera como tal. Y por supuesto, algo que para las organizaciones va a ser bastante positivo es la optimización de costos en temas de consultoría, porque básicamente ya no es el tema de la adquisición de un servicio para poder hacer el análisis como tal, sino la adquisición de una licencia, en este caso de Anthropic Mythos, para poder de cierta manera hacer ese análisis y el acceso directamente a la información sin necesidad de depender de un consultor o un equipo experto que se encargue de poderlo llegar a analizar. También, por supuesto, desde el punto de vista positivo es la simulación de esos adversarios, puesto que ya teniendo un ecosistema que se encargue de detectar esas brechas, vamos a poder simular cómo debería ser la defensa frente a esos posibles ataques o frente a la explotación de esas vulnerabilidades. Ahora bien, desde el punto de vista negativo que nosotros vemos, claramente que va a venir una obsolescencia de herramientas tradicionales, eso lo mencionamos ahorita como un aspecto entre comillas positivo, pero que a su vez negativo para las organizaciones, puesto que si han invertido pues montos significativos en la adquisición de herramientas para poder hacer análisis tradicional, pues esto básicamente les va a volcar a que de cierta forma tengan que ser reemplazados. Y para las organizaciones que no lo han adquirido, pues básicamente van a tener una ventana bastante buena para poderla utilizar. Claramente, pues es una herramienta y como se encuentra en su etapa preview, pues el tema de los falsos negativos, el exceso de confianza, pues básicamente es uno de los riesgos que la mayoría de los modelos de inteligencia artificial hoy por hoy tienen, pero que tenemos que prestar mucha atención y mucha revisión o hacer un énfasis directamente en lo que podemos detectar. Ahora, esto sin duda alguna es una carrera armamentista, por decirlo de alguna manera, frente al uso de la IA. Es decir, ya hemos escuchado, y esto ya no es un mito, que la IA la están utilizando los ciberdelincuentes para atacar, que la IA la están utilizando los equipos azules para defender, sino esto se está volviendo cada vez más complejo de poder llegar a analizar. Entonces, básicamente, mito significa pasar de una ciberseguridad reactiva a una ciberseguridad predictiva. Voy a hacer una pregunta práctica y es, la tecnología ya existe, pero el reto está en adoptarse. Entonces, si hoy una organización decidiera utilizarla, ¿qué necesita? ¿Es viable? ¿Y en cuánto tiempo esto podría ser un hecho? Realmente es rápido porque ya, digamos, herramientas de descubrimiento de vulnerabilidades basadas en LLM
pues están disponibles, pero hay que ponerlas al servicio dentro de la organización. Hay que incluir como recomendación práctica un agente que haga ese descubrimiento de vulnerabilidades como parte del proceso de desarrollo, como parte de la revisión típica que los Red Team también están haciendo dentro de la organización. Eso tiene que ser algo práctico. Toca actualizar también las métricas de riesgo de la organización, ¿cierto? Porque claramente los reportes o el tipo de información que salía, que eran pocas vulnerabilidades de bajo impacto, algunas muy pocas de gran impacto, va a cambiar sustancialmente por este tipo de herramientas que van a permitir pues, una detección mucho más rápida, y entonces se requiere una estrategia de contención más rápida. Y dentro de la contención hay que preparar la organización para revisar, para responder a mayor cantidad de incidentes. Hay que incrementar los equipos, así sean temporalmente, para lo que pueden ser 90 días de oleadas de actualizaciones de parches o de sistemas por estas vulnerabilidades que se están detectando. Podrían salir más de 1000 vulnerabilidades de día cero en múltiples sistemas y tendrían que tomarse acciones inmediatas. Entonces, un CISO de una organización en este momento debería preparar a su equipo, a su organización y alertar a la alta dirección que necesitan más recursos para que en un muy corto plazo pueda atender todos esos requerimientos que se le vienen y proteger efectivamente la organización. Ok, entendiendo eso y resumiéndolo un poco, significa que el tiempo medio de detección ya no es la métrica reina, sino el tiempo justamente en que las organizaciones dan respuesta y de manera automatizada, sería lo que se sumaría en ese sentido. John y Luis, para darles un mensaje a las organizaciones, a estos líderes de ciberseguridad, justamente ya indicas, ya hay unos primeros pasos que hacer, que justamente es hablar con las juntas directivas, que justamente hay que buscar mayor inversión, pero si la amenaza es latente y básicamente ya muestra la necesidad de un accionar prácticamente inmediato, ¿cuáles deberían ser esos pasos con los que hoy un CISO debería comenzar a estructurar un plan de acción para adoptar este tipo de tecnología y sobre todo hacer respuesta o tener la respuesta y contención relevante de cara a los nuevos ataques autónomos que seguramente vienen en camino? Perfecto, bueno, lo primero, y como tú lo acabas de decir, yo creo que uno de los principales aspectos es el que cuando las organizaciones pasan la fase de ver, es decir, la detección, a una fase de actuar, que es la respuesta a la métrica reina, y como tú lo dices, ya no es el tiempo medio de detección, sino más el tiempo medio de contención o respuesta como tal. Acá frente a este escenario particular se suma un actor fundamental y es el tiempo medio de resolución, de resolver esos problemas. Ya yo respondo, sí, claro, para tratar de mitigar el evento, pero la parte de resolver es la que de cierta forma juega un papel fundamental dentro de esa respuesta autónoma que deberían ejecutar pues, las organizaciones. Con respecto a lo que tú dices, por supuesto, frente a esos pasos que deberían implementar las organizaciones o por lo menos los ISOs, pues lo primero es la parte de la evaluación y la elegibilidad y análisis del compliance que tiene que utilizar este tipo de herramientas. O sea, si bien es cierto, pues vamos a tener una brecha bastante importante de conocimiento frente al uso de la misma herramienta mientras se adapta ese modelo de aprendizaje, pero una vez el modelo esté entrenado y capacitado de cierta manera para poder detectar, como lo mencionaba John, esto va a ser imparable. Vamos a detectar no vulnerabilidades pequeñas, sino al contrario, vamos a detectar grandes volúmenes y pues el trabajo se va a venir un poco más complejo. Pero frente a eso, lo primero es empezar a entender eso y por supuesto comprender que cada uno de esos aspectos va a tener un esquema fundamental. Lo segundo es la definición de la arquitectura que vamos a implementar. Sin duda alguna hay que evaluar dónde es que se va a implementar este tipo de modelos. Nuestra recomendación sin duda alguna es que esa arquitectura tenga que desarrollarse sobre una nube privada virtual con la finalidad de que pues, ese conocimiento y la estructura del modelo y el entrenamiento del modelo permanezca local. Obviamente con todos los controles de seguridad y lo que esto implica, puesto que vamos a tener una conexión directamente con los sistemas de desarrollo y entre otros como tal.
Por supuesto, una de las fases que nosotros mencionábamos es que esto no actúe como un ente aislado dentro del ciclo de vida del desarrollo, sino que al contrario se integre en ese ciclo de vida del desarrollo, que haga parte de todo el pipeline de integración continua y por supuesto de desarrollo continuo, de descubrimiento continuo de vulnerabilidades. Esto va a hacer, por supuesto, que los ciclos de detección sean cada vez mucho más rápidos y pues entre más rápido detecto, más rápido voy a poder ejecutar un plan de acción para su contención o por supuesto respuesta o resolución como tal. Y pues no dejar de lado el tema del human to action o el human in the loop, que básicamente se encarga de ser ese validador, por llamarlo de alguna manera, frente a los hallazgos como tal, es decir, crear un especialista en temas de seguridad a nivel de código, a nivel de brechas de seguridad, que permita debatirle a este modelo frente a las detecciones que se están presentando y de esta manera pues ser ese auditor que se encargue de crear esa debida gestión o el debido proceso frente a la continua explotación y por supuesto a la continua gestión de esas vulnerabilidades como tal. Y por último, por supuesto, la gestión del cambio y la capacitación. O sea, si bien es cierto, vamos a ser cada vez más rápidos en cuanto a la detección, pero requerimos que el tema de capacitación y adopción de los diferentes equipos de trabajo, no solamente los equipos de seguridad en cuanto a temas de detección, sino también en los equipos de desarrollo, en los equipos administradores, pues tengan esa capacidad de poder entender básicamente frente a qué nos estamos enfrentando, que esto ya no va a ser un copiloto de combate donde anteriormente nosotros nos encargábamos de detectar una brecha de seguridad, el equipo tenía un plan de respuesta en X cantidad de meses, sino que esto ya tiene que ser mucho más rápido, es decir, detectamos y a medida que vamos detectando vamos resolviendo y ese es el objetivo como tal. Perfecto. Con eso me surge una pregunta relevante también y es, DigiSoc, ¿esto ya, digamos, lo está implementando? Y si es así, los clientes, ¿en cuánto tiempo podrían comenzar a beneficiarse de esta tecnología? Sí, ya digamos, con esta concientización que hay, digamos, el cliente puede contar en Digi con un recurso de apoyo complementario para la remediación de vulnerabilidades que van apareciendo y como brazos extendidos con una estrategia de contención, incluso de parcheo virtual para los casos donde cualquier cambio en los sistemas pueda ser crítico. Tenemos pues una estrategia desplegada para eso y podríamos implementarla inmediatamente para, digamos, cubrir esa ola de ataques que vienen. Ok, en ese sentido, pues en DigiSoc ya estamos preparados justamente y ya tenemos, y ya hacemos, o ya contamos con esta tecnología aprovechándose para en beneficio justamente de los clientes que tenemos. No sé si de pronto quieran agregar algo más al respecto, enviar un mensaje final con relación, no sé si de tranquilidad o de alerta, o ambos, a la audiencia que nos escucharía. Sí, yo diría que es muy importante mirar los ciclos de reducción del gap que ha venido apareciendo desde que aparecía una vulnerabilidad en el pasado hasta que se explotaba, obviamente, y en 2018 teníamos de 2 años a 2.3 años era el promedio de una vulnerabilidad detectada, y eso ha bajado considerablemente. Ya en 2024 eran 56 días, el año pasado eran 25.2 días, pero estamos llegando a niveles de 28 horas y va a bajar a menos de un día, desde que se detecta la implementación hasta que obviamente se detecta la vulnerabilidad, obviamente se explota y ya se weaponiza, es decir, se vuelve como un arma para los demás. Entonces, realmente la estrategia de una organización tiene que ser incrementar o reducir los tiempos de indicadores claves de detección y de respuesta para proteger a la organización, y como siempre con el foco de los activos que son más críticos a la organización. Ese tiene que ser el elemento central. Y como decíamos, también utilizando herramientas que ayuden a detectar rápidamente las vulnerabilidades. Estar jugando en el mismo juego, mientras sale disponible públicamente esta LLM, pues van a pasar 90 días hasta que lo liberan. De todas maneras, hay otros modelos como el Cloud, el Opus 4.6,
que ya en febrero de este año detectaba más de 500 vulnerabilidades de alto nivel, o el modelo AIL también, que detectó muchas vulnerabilidades en OpenSSL. Es decir, podemos apropiar tecnología de agentes para ayudar a combatir y ser parte del esquema de defensa de una organización. Perfecto, correcto. Y complementando un poquito lo que menciona John, que lo expresó de la forma adecuada, básicamente nosotros consideramos que el uso de las herramientas de detección de vulnerabilidades pues va a seguir funcionando. Sin duda alguna hay que potencializarlo, y para eso, por supuesto, nosotros hemos llamado ese análisis de vulnerabilidades un deep scan, básicamente, donde interactuamos con capacidades muy similares a mitos. Por supuesto, una vez este release sea ya un hecho, salga a producción, la idea es ver cómo lo podemos incorporar y ver cómo podemos mitigar esas vulnerabilidades día cero, que yo creo que es uno de los aspectos fundamentales. A su vez, por supuesto, el tema de la orquestación con el SOAR, o en este caso con Sandra, precisamente para poder hacer que esos tiempos que John mencionaba a nivel de mitigación y por supuesto de detección cada vez sean lo más cercanos posibles. Detecto en cuestión de días, minutos, segundos, pues el mecanismo de contención debería responder bajo el mismo escenario. Si detecto en segundos, el mecanismo de contención debería ser bajo la misma respuesta, con la finalidad de tratar de cerrarle cualquier brecha o ventana a un ciberdelincuente como tal. Bueno, Luis, John, muchas gracias por este espacio. Yo creo que como mensaje final y para concluir, esto es una herramienta que, si bien marca un punto de inflexión, justamente ya hemos venido, por decirlo de una manera, interactuando con estas en las organizaciones. Creo que más allá de eso también es cómo comenzamos a aprovecharlas en nuestro favor, y entender que también esto sugiere unos retos y unas amenazas de nueva generación para las que justamente nos estamos preparando en tiempo y en el tiempo correcto, para obviamente pues no sufrir cualquier otro tipo de vulnerabilidad. Y en ese sentido, dejar también la puerta abierta a que cualquier oyente o cualquiera de persona interesada y que tenga obviamente estas necesidades de integrar este tipo de tecnologías, pues justamente nos contacte, y nosotros con gusto podremos prestarle una recomendación, asesoría, y por qué no llevarlo a un proyecto de protección de mayor nivel. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Sergio Andrés González Cano les habla, quien apoyó con este podcast, y esperamos haya sido de tanto valor como para nosotros esta conversación. Hasta una próxima oportunidad.